Científicos finalmente descubren la tumba de Jesús, sellada durante miles de años. En Jerusalén se ha descubierto una tumba que se cree que es de Jesucristo. Este hallazgo en la iglesia del Santo Sepulcro ha revelado una cámara oculta tras siglos de suciedad y escombros. Representantes de varias denominaciones cristianas han sido testigos de este descubrimiento. ¿Qué secretos alberga este lugar sagrado? Mantén la fe y acompañamos hasta el final, porque cada descubrimiento nos acerca más a la verdad divina. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Comencemos. Especialistas resueltos, armados con instrumentos y una firmeza inamovible, perforaron profundamente en el suelo y hallaron una estancia escondida que vibra con la historia tras despejar el polvo y los restos. La cripta sagrada fue mostrada a un público expectante. Sus corazones palpitaban de emoción mientras los enigmas del pasado eran desvelados ante sus propios ojos. Entre los afortunados de presenciar este lugar sagrado se encontraban los representantes de las iglesias católica romana, armenia y ortodoxa griega. Con asombro y respeto, liderados por el famoso arqueólogo de National Geographic Frederick Hebert, este distinguido grupo merecía un instante de inmensa importancia. Durante siglos, la tumba de Jesús ha permanecido cerrada, protegiendo sus preciados contenidos del paso del tiempo. Pero hoy, a medida que la excavación avanza, se desarrolla un nuevo capítulo histórico que revela la verdad detrás de este lugar legendario. Este ambicioso esfuerzo, dirigido por científicos competentes de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, tiene como objetivo restaurar la antigua estructura que alberga la venerada tumba. Sin embargo, nunca se extiende más allá de la mera restauración, ya que la iglesia del Santo Sepulcro sirve como símbolo de fe inquebrantable y compromiso. A lo largo de los siglos, este hito sagrado ha resistido las pruebas del tiempo, brillando como una luz guía en medio de la turbulencia de un mundo incierto. Y mientras nos encontramos en el umbral del descubrimiento, prestemos atención al llamado de la historia y abracemos la verdad que se encuentra dentro de los sagrados salones de la arqueología bíblica. La búsqueda del conocimiento no conoce límites. Nos esforzamos por descubrir los misterios del pasado e iluminar el camino hacia un futuro más brillante. A los terrenos sagrados cerca del sitio donde se cree que tuvo lugar la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He aquí la iglesia del Santo Sepulcro, un santuario sagrado ubicado dentro de la antigua ciudad de Jerusalén, invita a los peregrinos de todos los rincones del mundo a rendir homenaje a este destino más sagrado. Mientras atravesamos las sinuosas calles de esta venerable ciudad, nos encontramos con un tapiz de monumentos religiosos, cada uno de los cuales es testigo del rico tapiz de fe que se teje a través de sus calles adoquinadas. Entre ellos se encuentran la ilustre cúpula de la Roca y el venerado Muro de las Lamentaciones, testimonios del perdurable legado de devoción que define esta tierra sagrada dentro del mundo. Los muros de la iglesia del Santo Sepulcro, cristianos, judíos y musulmanes, convergen en busca de consuelo y renovación espiritual. Porque es aquí, a la sombra del Gólgata, el lugar de las calaveras, donde se desarrollaron los acontecimientos fundamentales de nuestra salvación según los textos sagrados. Fue en esta tierra santificada donde nuestro Salvador Jesucristo entregó su vida por la redención de la humanidad. Después de su crucifixión, su cuerpo fue depositado tiernamente dentro de una tumba cercana, su entrada sellada con una piedra pesada. Pero he aquí, al tercer día, el milagro de milagros ocurrió cuando Jesús resucitó de entre los muertos, un testamento triunfante al poder de la gracia divina. La muerte de Jesús fue un momento crucial en la historia que marcó la culminación de su ministerio terrenal y el comienzo de una nueva era de salvación. Emergiendo de los confines de la tumba, se apareció a sus apóstoles, encargándoles la sagrada misión de difundir las buenas nuevas de la redención espiritual a todos los rincones de la tierra. En esta tarea se les unió José de Arimatea, una figura envuelta en misterio y reverencia. Algunos dicen que era un pariente de nuestro Señor, mientras otros hablan de su inquebrantable devoción a la causa cristiana, una devoción que finalmente condujo a su persecución a manos de las autoridades. Sin embargo, fue José quien asumió el solemne deber de poner el cuerpo de Jesús
para que reposara en el interior de la tumba de su familia, una cámara cavernosa de la roca misma. Con manos tiernas, envolvió el cuerpo del Salvador en lino y lo colocó sobre un estante funerario, sellando la entrada con una piedra pesada. Mientras nos asombramos ante esta visión sagrada, recordemos el mensaje eterno de esperanza y redención a la tierra. Mateo 27:45. Esta oscuridad no era una oscuridad completa como la que golpeó a Egipto antes de que Dios sacara a los israelitas Éxodo. Aquellos que estaban allí todavía podían ver el drama a medida que se desarrollaba. Algunos de los primeros padres de la Iglesia escribieron sobre esta oscuridad que era no solo sobre la tierra de Israel, sino también en todo el mundo. Tras el fallecimiento de Cristo a las 3 de la tarde, el sábado especial de Pascua se acercaba, dando inicio a un nuevo día judío al caer el sol. Por ello, los militares romanos fracturaron las extremidades inferiores de los dos malhechores crucificados utilizando un mazo pesado. Quebrar las piernas aceleró la muerte, ya que los dos malhechores ya no podían impulsarse sobre un pedazo de madera colocado bajo sus pies para respirar. La muerte llegó rápidamente por asfixia al privarles del aire. Cuando los soldados se acercaron a Jesús, él ya había fallecido, por lo que no fue necesario quebrarle las piernas. Durante centenares de años, los textos proféticos del Antiguo Testamento anticipaban estos sucesos. Un hombre virtuoso puede enfrentar numerosos problemas, pero el Señor lo libera de todos ellos, protege todos sus huesos, ninguno de ellos será fracturado. Los textos también estipulaban que, al igual que los judíos, la gente comía o asimilaba el cordero pascual. Los huesos no debían ser fracturados. No rompas ninguno de los huesos, Éxodo 12:46. A lo largo de centenares de años, el pueblo judío comía el cordero en la noche de Pascua, sin pensar que habría una encarnación de este cordero simbólico en una persona que vendría a cumplir las profecías al pie de la letra. Jerusalén en la Pascua aumentó a al menos 2 millones de personas, con un mínimo de 10 personas por hogar que debían comer la Pascua. Dios ordenó que el cordero fuera consumido completamente, Éxodo 12:10. Jesús, el Cordero de Dios, debe ser recibido internamente. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1:12. En el conocimiento formal de Dios, sabía que algunos dirían que Jesús realmente nunca murió, sino que se desmayó en la cruz. Para demostrar que los escépticos estaban equivocados, el Padre permitió que un soldado romano atravesara el costado de Jesús con su lanza. Juan testificó que de su costado salió sangre y agua, Juan 19:34, es decir, evidencia médica que demuestra en un tribunal que la muerte había ocurrido. Hubo dos causas principales de muerte por crucifixión: shock hipovolémico y agotamiento, asfixia. El shock hipovolémico es un término que los médicos dan al bajo volumen de sangre. Los brutales golpes y azotes de Cristo le hicieron perder tanta sangre que estaba demasiado débil para cargar su cruz. Con shock hipovolémico, una víctima colapsa debido a la presión arterial baja. Los riñones también se cierran para preservar los fluidos corporales, causando mucha sed, y el agua se acumularía alrededor del pericardio, el saco que rodea el corazón antes de la muerte. Los latidos cardíacos rápidos debido a la sangre baja. El volumen hace que el líquido se acumule en la bolsa alrededor del corazón y los pulmones. El testimonio de Juan de que el agua y la sangre que salieron de la herida de lanza en el costado de Cristo indica que la muerte había ocurrido, y la evidencia es la separación del coágulo del suero. Tal como el Señor creó una esposa del lado del primer hombre, Adán, Génesis 2:22. Así también, la esposa de Cristo vino simbólicamente del lado del último Adán, el Señor Jesús. Acontecimientos sobrenaturales en la muerte de Jesús, y cuando Jesús había clamado nuevamente en voz alta, entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra sacudió, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron. Vinieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron en la ciudad santa, y se apareció a mucha gente. Cuando el centurión y los que estaban con él que guardaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había pasado, se asustaron y exclamaron: «Seguramente era el Hijo de Dios». Mateo
27:50-54. Lo que hizo que esta crucifixión fuera diferente para los soldados, hasta el punto de que estaban aterrorizados, Mateo 27:54, discute lo que presenciaron y experimentaron mientras miraban. La oscuridad al mediodía, que duró 3 horas, fue un presagio de que algo terrible estaba sucediendo o estaba a punto de ocurrir. Todos entendemos lo que es el terremoto, pero Mateo menciona explícitamente la división de la roca, Quinto 51. ¿Cuán inquietante debe haber sido esto para aquellos que presenciaron la muerte de Cristo? ¿Por qué crees que Mateo menciona la división de la roca? Jerusalén está edificada en un terreno extremadamente pedregoso, con escaso suelo para enterrar a los individuos. La gran mayoría de las sepulturas emergen de la pared rocosa circundante, o se erigen desde el suelo y se sellan con una losa de piedra o una roca. Podría ser que estas sean las rocas fracturadas a las que Mateo hace referencia, a aquellos que presenciaron tumbas selladas siendo desgarradas, y hombres devotos y mujeres levantándose y caminando. No sabemos quiénes eran estos individuos, solo que eran hombres y mujeres santos que habían fallecido y fueron sepultados. Pablo, el apóstol, escribió: «Pero Cristo en verdad ha resucitado de entre los muertos, las primicias de aquellos que se habían quedado dormidos». 1 Corintios 15:20. Jesús fue el primer fruto entre los que se habían quedado dormidos. Debemos esperar llegar al cielo para hacer todas nuestras preguntas sobre este evento que pasó en el templo cuando Cristo murió. Mateo escribió que cuando Jesús se rindió a su espíritu, sucedió un incidente dentro del templo. Primero, tomemos una imagen del interior del templo y luego veamos el significado de lo que sucedió con esta cortina. El edificio del templo constaba de 2 habitaciones separadas por una cortina enorme. La primera habitación se llamaba el lugar santo, y el segundo cuarto interior detrás de la cortina se llamaba el lugar santísimo o lugar santísimo. En el primer cuarto, el lugar santo, donde los sacerdotes podían trabajar reponiendo el pan en la mesa de los panes de la proposición, el incienso en la mesa de incienso y aceite de oliva en los candelabros de 7 brazos. Aceite en los candelabros de 7 brazos que separaban a los sacerdotes de la presencia de Dios era la enorme cortina pesada de 30 pies de ancho y 30 pies de alto, tan gruesa como la mano de un hombre. Más allá de esa cortina estaba el santo lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. En el templo de Salomón, el cuarto interior del lugar santísimo tenía una caja llamada Arca del Pacto. Estaba hecha de madera de acacia y cubierta por dentro y por fuera con oro puro. El Arca del Pacto guardaba las tablas de los 10 mandamientos y tenía una cubierta o tapa de oro llamada el propiciatorio. A cada lado del arca, y mirando hacia abajo hacia el propiciatorio, había 2 ángeles dorados con sus alas tocando cada lado de la habitación. Primero Reyes de 6:23-28. En el propiciatorio, la presencia visible de Dios, la gloria Shekinah, se manifestó como una nube, ahí arriba de la cubierta entre los 2 querubines que están sobre el arca de la ley del pacto. Me reuniré contigo. No es de extrañar que el libro de Hechos registre que un gran número de sacerdotes se convirtieron obedientes a la fe. Hechos 6:7. Cuando los sacerdotes oyeron que Jesús murió en el momento exacto en que se rasgó el telón, muchos quedaron impactados por el significado de lo sucedido y un gran número de sacerdotes llegaron a la fe en el Mesías. Dios estaba realizando la profecía de un nuevo pacto pronunciada por el profeta Jeremías 31:13 durante el sepelio de Jesús. Cuando el sol comenzó a ocultarse, el Señor impulsó a un hombre acaudalado para otorgarle a Jesús un entierro digno. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda mucho. Continuemos. Leamos más adelante. José de Arimatea solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús. Ahora bien, José era un seguidor de Jesús, pero en secreto, ya que temía a los líderes judíos. Con el permiso de Pilato, vino y se llevó el cuerpo. Estaba acompañado por Nicodemo, el hombre que anteriormente había visitado a Jesús durante la noche. Nicodemo trajo una mezcla de mirra y áloe, alrededor de 75 libras. Tomando el cuerpo de Jesús, los 2 lo envolvieron con especias en tiras de lino. Esto era acorde con las costumbres judías de entierro. En el lugar donde Jesús fue crucificado, había un jardín y en el jardín una tumba nueva en la que nunca habían puesto a nadie. Como era el día judío de preparación y ya que la tumba estaba cerca,
pusieron a Jesús allí. Juan 19:34. Los gobernantes judíos querían cumplir el mandamiento en Deuteronomio 21:23, es decir, que un cuerpo no debía permanecer colgado durante la noche. Así que fueron a Pilato y exigieron que aceleraran la muerte de los tres antes de que llegara la noche y comenzara la Pascua. Juan 19:31. Los líderes estaban ansiosos de cumplir las leyes menores de las Escrituras mientras acababan de cometer el crimen más grande en toda la humanidad, el rechazo y asesinato del Hijo de Dios. No puede haber pecado mayor que el rechazo del Mesías. Dos creyentes secretos, José de Arimatea y Nicodemo, miembros del Sanedrín, rompieron el silencio y buscaron honrar a Jesús en su muerte. Ambos apelaron a Pilato por el cuerpo y, en consonancia con las costumbres funerarias judías, adquirieron una cantidad costosa de mirra y aloe y comenzaron a envolver el cuerpo con 75 libras de especias mortuorias. La mirra era una goma masticable pegajosa y fragante utilizada por los egipcios para embalsamar. Los judíos la usaban en forma de polvo, pero la mezclaban con permisos y sándalo aromático. Los dos combinados se endurecían y formaban un capullo alrededor del cuerpo. Nicodemo y José de Arimatea vieron la necesidad de que el cuerpo sea enterrado dignamente en lugar de en el lugar asignado para Cristo por los líderes en el vertedero de la ciudad antes del sábado, que comenzó solo 3 horas después de la muerte de Jesús. Juan es el único de los discípulos que nos cuenta acerca de Nicodemo ayudando a José de Arimatea con el entierro de Jesús. Ambos eran creyentes secretos hasta ese momento, y tal vez se sintieron impulsados a compensar en la muerte su negligencia hacia Jesús o su falta de coraje para apoyarlo públicamente cuando estaba vivo. La cantidad de especias utilizadas habría sido considerada lo suficientemente extravagante para el entierro de un rey, lo cual también es simbólico cuando pensamos que Jesús es el Rey de Reyes. Nicodemo trajo 100 litros o aproximadamente 75 libras de ungüento perfumado hecho de mirra y aloe. En general, habría sido extremadamente caro. Sabemos que Dios Padre supervisó cada detalle que rodea la muerte y el entierro de su Hijo. Incluso el entierro de Jesús cumplió la profecía para los líderes planeó, o le asignó una fosa común junto con los ladrones. Pero Dios tenía planeada la tumba de un hombre rico. Se le asignó una tumba con los malvados y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Isaías 53:9. Los dos hombres iban acompañados de varias mujeres que hicieron el viaje de bajada de Galilea con Jesús y los discípulos Lucas 23:55 vieron dónde estaba el sepulcro para poder regresar con más especias y perfumes cuando terminara el sábado. Merrill Tenney, en su libro La realidad de la resurrección, nos habla del procedimiento acostumbrado para el entierro. Se solía lavar el cuerpo y enderezado, y luego se vendaban firmemente desde las axilas hasta los tobillos con tiras de lino de aproximadamente 1 pie de ancho. Se colocaban especias aromáticas, a menudo de consistencia gomosa, entre las envolturas o pliegues que servían parcialmente como cemento para pegar las envolturas de tela en una sólida, cubriendo cuando el cuerpo estaba así encerrado. Se envolvía un trozo cuadrado de tela alrededor de la cabeza y se ataba debajo de la barbilla para evitar que la mandíbula inferior se cayera. Mateo escribió que Jesús fue colocado en una nueva tumba excavada en la roca. José de Arimatea fue el indicado. ¿Quién era el dueño de esta tumba? Mateo lo registra como rico, Mateo 27:57. Las tumbas de los hombres ricos como esta se hicieron lo suficientemente grandes como para estar de pie. Mateo también agrega que se hizo rodar una piedra grande frente a la entrada. En la tumba, los sumos sacerdotes y ancianos judíos suplicaron a Pilato que se colocara una guardia de 4 soldados romanos alrededor de la tumba para vigilarla. Temían que algunos de los discípulos de Cristo robaran el cuerpo y afirmaron que Cristo resucitó de entre los muertos para evitar el engaño. La puerta de piedra tenía un sello. Mateo 27:60-66. Piedras que pesaban más de 1 tonelada fueron cinceladas en forma de moneda con una ranura cortada para que la puerta de piedra rodara a través de la entrada. ¿Por qué los líderes judíos fueron a Pilato para que se colocaran guardias romanos alrededor de la entrada? Tumba, ¿por qué no la custodiaron con sus propios hombres?
Puede haber sido porque sabían que sería difícil lograr que los judíos custodiaran el cuerpo, porque todos se estaban preparando para comer la cena de Pascua con sus familias, además de la autoridad de los romanos. Los soldados también llevarían más peso, porque estaban altamente entrenados. Los soldados sabían que sus vidas estaban en juego si alguno de ellos perdía a un prisionero. En el libro de los Hechos, leemos acerca de Pedro el apóstol siendo encarcelado y 4 escuadrones de 4 soldados custodiando. Cuando un ángel lo liberó, Herodes hizo ejecutar a los 16 guardias romanos por perder a sus prisioneros. Actos 12, 4-9. Avancemos ahora más allá en el Evangelio de Juan al capítulo 20. Temprano en el primer día de la semana, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba y vio que la piedra había sido removida de la entrada. Entonces ella vino corriendo hacia Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y dijo que habían sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo habían puesto. Entonces Pedro y los demás discípulos comenzaron ambos a correr hacia el sepulcro, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y miró las vendas que estaban allí, pero no entró. Entonces Simón Pedro vino detrás de él y entró directo al sepulcro y vio las tiras de lino que estaban allí, también como el lienzo que había estado envuelto alrededor de la cabeza de Jesús. El lienzo todavía estaba en su lugar separado del lino. Finalmente el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro también entró, vio y creyó. Todavía no entendían de escritura que dice que Jesús tuvo que resucitar de entre los muertos. Juan 20, 1-9. ¿Qué crees que vio Juan que lo convenció de que Jesús estaba vivo? Versículo 8. Y cuando los discípulos se enteraron por primera vez de la piedra quitada de la entrada de la tumba, asumieron que el cuerpo de Jesús había sido robado. María Magdalena le dijo a Pedro y Juan: han sacado al Señor de la tumba y no sabemos dónde lo han puesto. Juan 22. Juan y Pedro corrieron al sepulcro y la escritura dice que cuando Juan entró en la tumba vacía, creyó. Se quedan preguntándose qué vio que lo hizo creer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Una profunda creencia en su corazón le llegó cuando vio los sudarios de la forma en que los imaginó. Las envolturas probablemente estaban rígidas por la mirra y las especias por las que pasó el cuerpo. A través de los envoltorios, dejando algo que podría decirse que se parece a un capullo de envoltorios y especias, ángeles asistiendo a la cabecera y los pies del envoltorio del entierro. Su tumba ahora simbolizaba el mismísimo propiciatorio de Dios. Cuán simbólico también considerar que estaba envuelto en tiras de lino blanco, lo cual habla del sumo sacerdocio y pureza, presentándonos ante el Padre y ofreciendo su propia sangre para hacer expiación por nuestro pecado. ¿Por qué tantos detalles? Algunos escépticos dicen que Jesús no murió en la cruz, es decir, simplemente se desmayó y después despertó. Su cuerpo fue envuelto en 75 libras de especias y sellado en una tumba fría sin comida o agua durante 3 días, y con un grupo de soldados romanos afuera de la tumba. Va en contra de la razón lógica pensar que no estaba muerto, y simplemente rodó la piedra y pasó junto a los guardias. ¿Cómo pudo Jesús sobrevivir a todo esto? Igualmente ridículo es la idea de que sus enemigos robaron el cuerpo, que sus enemigos no hubieran querido permitir que los seguidores de Cristo proclamaran que Jesús había resucitado y por lo tanto era divino. Mateo escribió que los líderes judíos intentaron refutar la resurrección, diciendo que los discípulos robaron el cuerpo y pagaron a los soldados romanos para que los acompañaran. En Mateo 28, 11-15, nunca llegó ninguna palabra de los líderes para negar una tumba vacía de su cuerpo robado. La teoría admitió que la tumba estaba vacía. Sus seguidores tampoco tendrían ninguna razón para robar el cuerpo, porque estaban abrumados por el dolor. Después de su muerte se escondieron por temor a la persecución. Estaban vivas cuando Pablo escribió al respecto. 1 Corintios 15:6. Otros críticos dicen que las mujeres fueron a la tumba equivocada, pero los guardias que supervisaban la tumba fueron vistos acurrucados en el suelo. Mateo 28:4. No se sabía que los soldados romanos cometieron errores. Los escritores del Evangelio entran en gran detalle sobre la resurrección de Cristo, porque el quid del Evangelio. La historia depende de este punto. Si no hay resurrección, no hay esperanza ni vida después de la muerte. El hecho es que muchos de sus seguidores fueron mártires, porque incluso los discípulos de Jesús estaban desconcertados y asustados.
Si el que había sanado enfermedades y resucitado a los muertos no podía salvarse él mismo, ¿cómo podría salvarse ellos? Una vez que entendieron que había resucitado, la historia y la tradición nos dicen que muchos de los discípulos continuaron testificando valientemente, llenos del Espíritu, hasta sus muertes gloriosas. John Foxe escribió un libro que hoy conocemos como el Libro de los Mártires de Foxe. Fue publicado en 1563 bajo el título Actas y Monumentos de estos últimos y peligrosos días. En él, registra hechos sobre la muerte de muchos de los discípulos según lo informado por la historia y la tradición. Aquí están algunos de los detalles que ofrece en su libro sobre los últimos días de los discípulos de los primeros iglesia. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado y se decía que fue decapitado por orden del rey Herodes, Agripa el primero de Judea. El apóstol Felipe fue azotado, arrojado a prisión y luego crucificado. Marcas se dice que fue arrastrado por las calles de Alejandría hasta que fue despedazado después de hablar en contra de una ceremonia para su ídolo Sarapis. Pedro fue crucificado boca abajo porque se negó a ser asesinado de la misma manera que su Señor, sintiendo que no lo era, digno de la misma muerte. Santiago se dice que el hermano de Jesús fue apedreado, pero algunos relatos afirman que primero lo arrojaron de la torre del templo y luego le golpearon la cabeza. Andrés, el hermano de Pedro, predicó a muchas naciones asiáticas y fue crucificado en un cruz en forma de X que llegó a ser conocida como Cruz de San Andrés. Se sabe poco sobre la vida posterior de Mateo, pero algunos escritos dicen que fue clavado al suelo y decapitado en Etiopía. Mayas fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Judas, el hermano de Santiago, fue crucificado en Adesa. En la tradición de Mesopotamia, afirma que Bartolomé fue a la India Oriental a predicar allí y fue crucificado allí. Tomás predicó el Evangelio en Persia, Partia y la India. En Calamina, India, fue torturado, atravesado con lanzas y arrojado en un horno, no lo sabemos. ¿Qué le pasó a Lucas? Algunos dicen que lo colgaron de un olivo y otros relatos afirman que murió de viejo. El apóstol Juan fue arrestado en Éfeso y enviado a Roma, donde lo metieron en una vasija de aceite hirviendo, que no lo mató. Entonces fue exiliado al pasillo de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis. Después de ser liberado de Patmos, regresó a Éfeso, donde murió alrededor del año 98 después de Cristo. Incluso con todas las persecuciones y muertes violentas que el Señor agregaba a la iglesia diariamente, después de considerar el testimonio de sus muertes, ¿crees que es posible que los discípulos hubieran dado sus vidas por una mentira? Cualquier cosa que experimentaron después de la crucifixión encendió tanto sus almas que continuaron precipitadamente frente a la persecución y las dificultades para difundir el Evangelio y hablar repetidamente de los actos de Jesús. Les insto a considerar esto. Si Jesús es Dios y resucitó, ¿cuál es nuestra respuesta a Él? ¿Qué impacto tiene esto en nuestras vidas? Si creemos que Él realmente ha resucitado, entonces debe haber una respuesta individual a sus pretensiones. Cada uno de nosotros debe decidir si Cristo es nuestro Rey. Respecto a una oración, yo los animo a cada uno de ustedes a que elaboren su propia oración al Padre. Agradézcale por su amor hacia usted, y si nunca le ha entregado su vida de todo corazón, allí no hay mejor día que hoy. Hebreos 3:15. Si te ha gustado este contenido y deseas seguir aprendiendo y reflexionando con nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo reflexiones y aprendizajes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.